me puse muy nostálgico. Y sé que ustedes también son un poco nostálgicos. Pero le voy a decir dos cosas que le va a volar la cabeza. Primero, pasaron 8 años de la Champions League 2017. Estamos más cerca de la Champions League 2032 que de la Champions League donde Cristiano Ronaldo le metió un doblete a la Juventus en la final. Creo que el paso del tiempo es cruel, muchachos. Y como me dio nostalgia esa Champions, me encontré con un video que la verdad tengo muchas ganas de verlo y siento que les va a gustar mucho, chicos. Ahora sí, les quiero decir algo a los bicho lovers del chat. Les va a gustar mucho, pero les va a traer mucho recuerdo, les va a dar mucha nostalgia y capaz lagrimeen con este video, Porque, muchachos, sí, hoy vamos a ver la 12ª del Real Madrid, la Champions de Cristiano Ronaldo. Primero tengo un pacto y después arranco con el video. De toda la Champions que ganó Cristiano con el Real Madrid, esta fue su mejor Champions. ¿Coinciden los madridistas conmigo? Y eso que creo que es la que menos goles hizo, Cristiano metió 17 en la de 14, 16 en la del 2016 y metió en esta 12, bastantes menos. Pero de todas maneras fue su mejor Champions. La Champions League 2016-2017 eligió por primera vez a País de Gales como sede de una final. Encima Gareth Bale fue campeón en su país. Porque si la final fue en Cardiff, que queda en Gales, y Bale es Gales, y el Madrid ganó la Champions ahí, Bale fue campeón en su país. Y lo loco es que la final del 2014 fue en Lisboa. Y si no me equivoco, la del 2016 fue en Francia o no. Pero tanto Benzema como Bale y como Cristiano ganaron una Champions en su país. Y en la lucha por llegar a Cardiff, Rostov y Leicester City se estrenaron en el torneo. Los sorprendentes campeones de la Premier lideraron el grupo G tras imponerse a Porto, Copenhague y Amigo, la fase de grupos, el Leicester City quedó primero, segundo el Porto. Brujas, y los rusos cayeron en un potente grupo con Bayern y Atlético de Madrid. Los rojiblancos quedaron por encima de los germanos. Admitan algo, chat, no mientan. ¿Se acordaban que el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich habían jugado un fase de grupo de esa Champions? Y encima el Atlético de Madrid quedó por encima del Bayern. O sea, amigo, esta época el Atlético era la gloria. Mientras que el Barcelona hizo lo propio contra el nuevo Manchester City de Guardiola. Me acuerdo del hat-trick de Messi. El Arsenal lideró el grupo A por delante del Paris Saint-Germain. Alexis Sánchez Prime. Y el Napoli hizo lo propio en su lucha con el Benfica. El Mónaco pasaba a octavos como cabeza de grupo por delante del Bayer Leverkusen. Una pregunta, chat, recordando esta Champions, ¿qué formato prefieren? ¿El actual o el de antes? Porque el actual está bueno, pero este estaba mejor, me parece, no sé, qué sé yo. Pero era más justo, me parece, este formato. Mira, está parejo, Muchos ponen antes, otros ponen actual. Está muy parejo, amigo. Está lindo este formato, Mientras que la Juventus fue el líder de un grupo donde también clasificó el Sevilla. Al fin clasificó el Sevilla, amigo. El Real Madrid comenzó su defensa del título teniendo que remontar ante el Sporting y empatando 2-2 ante el Borussia Dortmund. Los madridistas golearon 5-1 al Legia de Varsovia, pero recibieron un susto al empatar a 3 en territorio polaco. 3-3. Los merengues se clasificaron a octavos con otro apurado triunfo por 1-2 en Portugal. ¿Sabes lo que me da bronca del Real Madrid a mí? Que había Champions en la fase de grupos, la pasaban para el orto. Perdían con el Cardiff, empataban con un equipo rumano, empataban o perdían de local con el Sporting de Lisboa, le metía 3 goles el Borussia Dortmund, llegaban a los octavos de final, ganaban la Champions. O sea, pelotudeaban toda la fase de grupos, clasificaban de pedo, la gente arrancaba a decir que el Real Madrid ya no tenía tanta jerarquía, que no iba a salir campeón, y después iban y la ganaban, boludo. Así durante 12 años. Y se jugaría en la Perdón, con el Sheriff, no con el Cardiff. Una locura. Primera plaza en casa ante el Borussia, que protagonizó ante el Legia de Varsovia el partido con más goles de la historia de la Champions. ¡Ah, la mierda! 8-4 ganó el Borussia Dortmund. 2 goles de Benzema adelantaron a los españoles en el Bernabéu, pero con un tanto de Aubameyang y otro de Marco Reus en el minuto 88, el Dortmund le robaba el primer puesto a los blancos. El Real Madrid quedó segundo en su grupo. Segundo, boludo. Empató 3 partidos. Sin ser cabeza de serie, el Madrid se tuvo que enfrentar al Napoli de Sarri, que pisó el Bernabéu lleno de confianza.
Un Qué sorprendente golazo de Insigne, boludo. gol de Insigne a los 7 minutos puso al Real contra las cuerdas, aunque Benzema empató poco después para poner las tablas. Nada más comenzar el segundo tiempo, Toni Kroos anotó el 2-1 y 5 minutos después, Casemiro reventaba ¡Bue, amigo! la eliminatoria marcando el 3-1 final. En el partido de vuelta, Sampaolo explotó de júbilo con el gol de Mertens ¡Ay, Madrid! y el Madrid sufrió hasta que Ramos se puso cabezón. Este palo fue tremendo, amigo. El capitán madridista empató con un testarazo en el minuto 51 y poco después hizo el segundo con otro cabezazo que acabó besando las mallas. ¿Estamos todos de acuerdo de que Sergio Ramos es el defensor central con más goles importantes en la historia del fútbol? Capaz le faltó algún gol consagratorio en mundiales, ponele. Pero es increíble la cantidad de partidos que el Madrid ganó por goles de Sergio Ramos, boludo. Es impresionante. De hecho, este partido tampoco fue tan trascendente en su carrera. Pero el Madrid, octavo de Champions, perdía 1-0, lo da vuelta con un doblete de él, boludo. Un gol de Morata en el tiempo de descuento cerró el partido y tras ganar 1-3, el Real Madrid pasaba a la eliminatoria. El duelo estrella de octavos. ¡No, boludo! Che, qué buena Champions esta, ¿o no, chat? Me estoy dando cuenta, amigo, que la Champions 2017 fue buenísima. ¡Qué remontada, hermano! Enfrentó al Barcelona contra el Paris Saint-Germain en una eliminatoria histórica y llena de dramatismo. En el Parque de los Príncipes, el Barça sucumbió ante el ataque parisino, que con un doblete de Di María y los goles de Draxler y Cavani, dejaban a los culés al borde del abismo. Mirá a Lucho Suárez yéndose recaliente después del partido. Imagino que con la de Cavani, ¿no? Sí, Cavani. 3 semanas más tarde, el Camp Nou soñaba con una remontada imposible. Y a los 3 minutos de partido. Antes de ver este partido tan histórico, ¿ustedes previo al partido creían que el Barça lo remontaba? Yo voy a ser muy honesto. Me acuerdo estar en la computadora previo a este partido. Mi hermano mayor me dice, che, boludo, ¿sabes que para mí el Barça lo puede remontar? Le dije, no hay chances. Pensá que si le meten un gol tiene que hacer 6. Porque estaba la regla de gol de visitante todavía. Y me dijo, sí, tenés razón. Y le hicieron un gol, pero el Barça metió 6, boludo. 6-1 ganó el Barcelona ese día. Es impresionante. Luis Suárez abrió el camino de la esperanza. El PSG reclamó unas manos de Mascherano y a 5 minutos del descanso, Iniesta se inventó un taconazo que Kurzawa acabó metiendo en su portería. Algo que pasó desapercibido de esta remontada es que los 3 primeros goles del Barcelona son regalos del PSG. El primer gol de Suárez rechazan para atrás, pica, cabecea Suárez, gol. El segundo gol, Iniesta sin ángulo, tira un taco, Kurzawa le pifia la pelota, se la pica al arquero, gol en contra. Y el tercer gol es un penal estúpido que hace también Kurzawa, creo. Es insólito. Nada más comenzar la segunda parte. El penal que hace. ¿Cómo puede ser ese penal, boludo? Aitekin señalaba un extraño penalti sobre Neymar. No, ¿cómo extraño? Pará. Esto es un penalazo, ¿no? Amigo, Meunier se tira con la cabeza, lo va a trabar. Segunda parte, Aitekin señalaba un extraño penalti sobre Neymar y Messi fusilaba a Trapp para poner al Barça un solo gol de la gesta. El París reaccionó buscando la portería contraria y Cavani marcaba un gol que helaba el Coliseo azulgrana. Qué gol que metió Edinson, ¿eh? Gol en la ida y gol en la vuelta, ¿qué le pueden decir? Poco después Di María desperdició un mano a mano en el que reclamó penalti. Y a 3 minutos del final, Neymar marcaba un golazo de falta que reactivaba la grada. En el minuto 90 Suárez se inventó un penalti y el gol de Neymar provocó Se inventó un penal, a ver. falta que reactivaba la grada. No depende mucho cómo uno vea el fútbol también, chicos. En el minuto 90 Suárez se inventó un penalti y el gol de Neymar provocó el estallido del Camp Nou. El Barça volvía a soñar con la gesta y atacando con más corazón que cabeza, Sergi Roberto marcaba en el último suspiro un gol para la historia.
Debe ser uno de los goles más gritados de la historia del Barcelona. Por más que fue en octavos de final, este gol, boludo, haberlo visto en cancha, obviamente yo no lo vi, ¿no? Pero los que lo vieron en cancha, es un recuerdo imborrable. En un épico final el Barça ganaba 6-1, lograba la mayor remontada de la historia de la Champions y pasaba a cuartos con una victoria legendaria. Después de esta victoria parecía que era una victoria para salir campeón. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue, pero evidentemente no fue así. Por su parte, el Atlético de Madrid se midió al Bayer Leverkusen y Le ganó por goleada, ¿no? Mirá, Chicharito en Leverkusen. Bellerabi. prácticamente resolvió la eliminatoria en Alemania. Qué golazo. Los de Simeone vencieron 2-4 en el Valle Arena y obtuvieron su pase a cuartos tras empatar a 0 en el Calderón. Una pregunta, chat. ¿Me dancan que en esa época el Atlético de Madrid era mucho mejor que ahora? Porque cuando se critica a Simeone, para mí no se lo critica solamente por su manera de jugar, sino por los malos resultados que está sacando. En este momento el Atlético de Madrid te llegaba a final de Champions, te ganaba alguna que otra liga, quedaba siempre en el top 1, top 2, hacía siempre más de 80 puntos en liga. Y cuando pasaba de octavos, pasaba haciendo 4 goles como en este caso. Era mucho mejor ese Atlético de Madrid, por más que jugaba defensivo. El Sevilla derrotó por 2-1 al Leicester en casa, pero el gol de Vardy dio vida al campeón inglés. Creo que pasó el Leicester, ¿eh? En la vuelta a los Foxes marcaron 2 tantos para darle la vuelta a la eliminatoria. Y a 10 minutos del final, Kasper Schmeichel detuvo un penalti decisivo Épico, boludo. para pasar de ronda. ¡Qué buena Champions, hermano! El Borussia Dortmund cayó por la mínima en su visita a Lisboa, pero logró remontar al Benfica en la vuelta. Un hat-trick de Aubameyang y un gol de Pulisic metían a los de Tuchel en cuartos de final. Che, ¿qué opinan de Aubameyang, chicos? Es un crack. Era muy rápido, pero tenía muy buena definición también, boludo. Un mano a mano no te lo solía errar. Y Auba, boludo, qué jugador. ¿Saben lo que le falta a Auba, capaz? ¿Qué título importante tiene Aubameyang, amigo? Si se pueden a pensar, a ver, vamos a buscar, pero... A ver, tiene 36 años ahora, pero a ver, si vamos a títulos de su carrera, ganó la Copa de la Liga con el Saint-Étienne, ganó 2 Supercopas alemanas y una Copa alemana con el Borussia Dortmund, una FA Cup y una Community Shield con el Arsenal y una Liga con el Barcelona. Esta Liga con el Barcelona, casi que ni jugó, estoy equivocado. 2023. Se la cuenta, pero habrá jugado muy poco, ¿eh? Mirá, la temporada 2022-2023, Auba jugó un solo partido. Por eso se la cuenta. Jugó un solo partido. O sea, jugó la primera fecha y se fue. Y eso en el Barça les fue bien, ¿eh? Me acuerdo que... Mirá, 17 partidos, 11 goles, un montón. Pero bueno, qué sé yo. La Juventus derrotó al otro equipo luso tras vencer 0-2 en Porto y 1-0 en Italia, mientras que el Mónaco sorprendió al Manchester City en una eliminatoria frenética. Amigo, qué buena serie esta. En la misma Champions que se dio el Barça PSG, se dio el Mónaco City. Sterling adelantó a los Sky Blues en Inglaterra, pero los goles de Falcao y Mbappé le daban la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda parte Agüero hizo el empate a 2. Mirá, Falcao erró un penal. Pero otro zarpazo del Tigre volvía a adelantar a los monegascos. Ay, mal Falcao, erra un penal y después mira el gol que mete. A pesar del golpe, el City se volcó al ataque y acabó remontando en un partido de locura. Los goles de Agüero, Stones y Sané daban la victoria a los Citizens por 5-3. Amigo, Stones está hace un montón en el City. Hace como 10 años que ya está en el City Stones, boludo. Tremendo. Pero el Mónaco llegaría con vida al partido de vuelta. A los 8 minutos Mbappé abrió el camino de la remontada. ¿Cómo parecía Kiki? Y a la media hora de juego, Fabinho ponía al Mónaco en la siguiente ronda. Un gol de Sané volvía a clasificar a los ingleses, pero con un cabezazo de Bakayoko, los monegascos certificaron su pase a cuartos tras una remontada de leyenda. Épico este Mónaco, Equipazo, amigo. El Bayern no dejó lugar a dudas. No, bueno. Y en su duelo frente al Arsenal, apabulló a su rival marcándole 10 goles. Es un montón, amigo. Encima Vidal creo que metió el 9º y el 10º y los regritó, amigo.
Los bávaros ganaron 5-1 en Alemania y 1-5 en Londres. Y en cuartos de final se volverían a cruzar con su mayor enemigo en Europa. La primera batalla... ¡Oh, amigo! Cuarto de final Bayern-Real Madrid. Bueno, hasta acá, ¿vieron que la Champions de Cristiano estaba siendo muy tranquila? Había marcado únicamente 2 goles, y ambos en la fase de grupos. De hecho, no jugó el partido de octavo de final ida, y en el partido de vuelta entró el banco de suplentes. Bueno, ahora arranca la Champions de Cristiano Ronaldo, porque es el único jugador en la historia del fútbol en haber marcado 10 goles en una Champions a partir de cuarto de final. Arranca el show del bicho, muchachos, Arranca el aura en persona. Atención. El clásico de Europa entre Real Madrid y Bayern se jugó en Alemania. Y los alemanes se pusieron por delante tras un cabezazo imparable de Vidal. Qué bien Arturo, Poco después el árbitro señaló un polémico penalti por manos de Carvajal. Voy a tener un facto, chicos. Esta serie todos dicen que el Madrid fue beneficiado. Y es cierto porque hubo jugadas donde beneficiaron al Real Madrid, con goles en offside, por ejemplo. Pero yo digo que también lo perjudicaron. ¿Me bancan o me dicen madridista? Miren el penal que le cobraron al Bayern cuando ganaba 1-0 la ida. Le pegan el hombro a Carvajal y cobró penal. Después Arturo Vidal lo falló, está bien. Pero le pegan el hombro. Y después hubo un gol en el partido de vuelta del Bayern que estaba en offside, Müller. Lo cobraron igual. O sea, para mí estuvo mal de arbitraje en general esa serie. Por manos de Carvajal. Pero esta vez el chileno mandó su remate a las nubes. Uy, Arturo querido. Cristiano Ronaldo empató el partido al inicio de la segunda parte. Y poco después, Javi Martínez acabó expulsado por doble tarjeta amarilla. Con uno más sobre el campo, el Madrid se volcó al ataque. Y con otro remate de Cristiano a centro de Asensio, los blancos se acabaron llevando la victoria. Doblete del bicho. Ahí no hubo ninguna polémica, O sea, los goles en offside fueron 2 en la vuelta. Partido de vuelta fue un duelo lleno de pasión y polémica. Upa. Y tras un intenso intercambio de golpes, Casemiro derribó a Robben dentro del área. Ah, ¿jugó Lewandowski esa serie? Lewandowski inauguró el marcador desde los 11 metros, pero Cristiano respondió rápidamente con un cabezazo a la red. ¡Qué golazo, hermano! Poco después, Sergio Ramos introdujo el balón en su propia portería. Y el... Bueno, este gol estaba en offside para mí. Dígame si esto es offside para ustedes o no. Porque es un offside posicional. Ok. Básicamente, muchachos, cuando parte este pase largo, Müller, que es el 25, estaba en posición adelantada. Ok. La pregunta es, ¿Müller participa de la jugada? O sea, directamente la toca, amigo. O sea, cuando la baja Müller, ahí ya era offside. Después es cierto que la controlan y meten contra a Ramos. Pero Müller la toca estando en offside. Entonces, este gol con VAR es anulado, por ejemplo, por offside de Müller. Logró igualar la llave, pese al fuera de juego posicional de Lewandowski. Ah, de Lewandowski, no de Müller. Bueno, están offside igual o no. Pero no me digan madridistas, chicos. No me digan madridistas. ¿Alguien fuera de juego posicional de Lewandowski o no? Mira, ahí Lewandowski está en offside. ¿Y participa de la jugada o no? Literalmente la toca, amigo. A la red en su propia. Poco después, Sergio Ramos introdujo el balón en su propia. O sea, Nacho se la saca a Lewandowski. Claramente participa de la jugada. Para mí esto, con VAR, este gol te lo anulan sí o sí, no tengo dudas. Portería. Y el Bayern logró igualar la llave, pese al fuera de juego posicional de Lewandowski. Minutos más tarde, Arturo Vidal vio su segunda tarjeta amarilla. Y tras los 90 minutos... Esto sí que fue un robo, A Vidal lo expulsaron por nada. Posicional de Lewandowski. Mira. Minutos más tarde... Esto nunca puede ser amarilla, jamás. Arturo Vidal vio su segunda tarjeta amarilla. Y tras los 90 minutos reglamentarios, el Madrid jugaría la prórroga en superioridad. En el tiempo extra, Cristiano y los líneas castigaron a los alemanes. Y el portugués anotaba el empate en offside, en posición de fuera de juego. Es cierto. Claramente en offside. Para mí las polémicas de la serie fueron: penal mal cobrado a favor del Bayern Múnich, gol mal cobrado para el Bayern en el partido de vuelta, mal expulsado a Vidal y 2 goles en offside de Cristiano. Son 5 polémicas. 3 beneficiaron al Madrid, 2 beneficiaron al Bayern Múnich. Ahora, si sacás todas las polémicas del partido, hubiese ganado el Madrid.
en 90 minutos, porque sin el gol en offside de Lewandowski empataba 1-1 y pasaba al Madrid por ganar la ida. En la ida Cristiano metió 2 goles legítimos. A ver, no quiero quedar como madridista, Sí creo que este partido quedó como un robo. En realidad, para mí hubo polémicas para ambos lados, sinceramente. Yo no soy madridista, solamente doy mi opinión. Anotaba el empate en posición de fuera de juego. En el segundo tiempo de la prolongación, Marcelo rompió la defensa del Bayern y el luso marcaba su tercer gol a placer en posición ilegal. 2 minutos después, Asensio culminaba una jugada personal y tras un apasionante partido, Gol de Asensio. el Madrid daba un nuevo paso hacia la final. El Leicester City volvió a España para medirse al subcampeón de Europa Qué bueno este Atlético de Madrid, amigo. y cayó en el Calderón con un polémico penalti que se produjo fuera del área. No sé, Griezmann dio ventaja al Atlético de Madrid y los rojiblancos se adelantaron en Inglaterra con otro gol de Saúl. Qué aura que tenía el Vicente Calderón, amigo. Perdonen, colchoneros, pero el Vicente Calderón mucho mejor que el Metropolitano, Yo sé que el Metropolitano entra mucha más gente, todo lo que quieras, pero el Vicente Calderón, amigo, yo te juro que me quedé con ganas de conocerlo a ese estadio, amigo. O sea, cuando vaya a ver al Atlético de Madrid, no va a ser lo mismo, porque no está más en el Vicente Calderón. Dolor. Y marcó el tanto del empate, pero el Atleti pasaba a semifinales y el Leicester se despedía de su sueño europeo. Mares, boludo, qué jugador. El Barcelona llegó a Turín con el subidón de la remontada ante el París, El primer gran partido de Paulo Dybala en Europa. pero la Juventus volvía a desnudar las debilidades azulgranas. Con un espectacular doblete de Dybala y un cabezazo de Chiellini, la Juventus tomaba una ventaja de 3-0 y el Barça de Luis Enrique estaba obligado a repetir otra gesta. Qué jugador, Paulito, Qué jugador, amigo. En la vuelta los azulgranas fueron incapaces de superar la defensa transalpina y tras otro valioso empate sin goles, la vecchia señora pasaba a la siguiente ronda. Che, boludo, qué equipazo que tenía la Juventus. Tremendo. Parte de este equipo nada que ver al del 2015. Y seguía siendo un equipazo. O sea, la Juventus tuvo 2 recontra equipazos re diferentes con 2 años de diferencia. En 2015 estaba Pirlo, ahí no estaba más. Pogba, ahí no estaba más. Vidal, ahí no estaba más. Marquisio seguía estando. Estaba Tevez, ahí no estaba más. Morata, ahí no estaba más. O sea, cambió casi todo el equipo y era un equipazo también. ¿Cómo la pegaban con los refuerzos de la Juventus? ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó? ¿Bancan mi teoría de que la Juventus arrancó a empeorar cuando cambió el escudo? ¿O soy un nenazo? Tipo, para mí la Juventus, boludo, cuando pasó de esta hermosura a esta garcha, se convirtió en un equipo chico. Es una teoría que tengo yo y si hace falta voy a repetir todos los días de mi vida. Dortmund y Mónaco disputaron su primer duelo en Alemania. Este partido no lo vio ni la mamá de Mbappé, dale, amigo. Y el partido comenzó con un penalti desaprovechado por Fabinho. Mbappé adelantó a los monegascos Oh, metía goles Kiki. y con un autogol de Bender, los visitantes ampliaban su ventaja. ¡Golazo! Dembélé recortaba distancias para los amarillos, Dembélé. pero a 12 minutos del final, Mbappé volvía a perforar la meta rival. Boludo. ¡Qué animal, Kiki! Dame la edad de Mbappé en ese momento. Edad Mbappé 2017. Tenía 18 años en realidad, porque él cumple en diciembre. 18 años tenía. Semi de Champions con el Mónaco y campeón de Liga Francesa con el Mónaco. ¡Fua! Kagawa hizo el segundo tanto germano y ya en el tiempo de descuento, Aubameyang perdonó la igualada. Che, boludo, qué partidazo. En el Luis II Mbappé volvía a abrir la lata a los 3 minutos y poco después Falcao marcaba el 2-0. En la segunda parte Marco Reus acortó distancias y ya en los minutos finales Germain marcaba el gol de la sentencia. ¡Kiki! Tras un 6-3 global,
el Mónaco seguía asombrando a Europa. Ahora ese Falcao, Y se vería las caras con la Juventus en semifinales. En el Principado, Buffon salvó a los italianos en los primeros minutos e Higuaín ejecutó al Mónaco con 2 zarpazos. Doblete del Pipa Higuaín, muchachos. La Juventus encarrilaba la eliminatoria fuera de casa y terminó de clasificarse con otro triunfo en Italia. Me acuerdo un gol de Dani Alves en la vuelta fuera del área, hermoso. Mandžukić y Dani Alves adelantaron a la Juve y Mbappé anotó su último gol europeo con el Mónaco. Bueno, Mbappé no para de hacer goles, boludo. El equipo del Principado se despedía como la revelación de la Champions. ¿Saben que la Juventus hasta la final de la Champions había recibido solamente 2 goles en toda la Champions? 2 goles en 12 partidos. Y un gol fue de Mbappé. Que están viendo ahora. Después, bueno, en la final, vamos a ver ahora qué pasó. Pero hasta la final, 2 goles en 12 partidos. Había enfrentado a la MSN, había enfrentado a Mbappé y a Falcao, había enfrentado en una fase de grupos re jodida también. Y la Juventus alcanzaba su 9ª final de la Copa de Europa. La otra semifinal volvió a cruzar en el camino a los 2 equipos de Madrid. Y el Bernabéu fue testigo de otra exhibición de su estrella. A los 10 minutos, Cristiano Ronaldo marcaba el primer tanto del partido. Y un poco más tarde, Oblak salvaba su meta a un cabezazo de Varane. A continuación, Keylor Navas resolvió un mano a mano con Gameiro. Y ya en el tramo final del partido, Ronaldo volvió a fusilar la red rojiblanca. El portugués volvió a marcar a 5 minutos para el final. Y tras su segundo triplete consecutivo, los madridistas sacaban medio billete para la final. Hack-trick en cuarto de final vuelta, hack-trick en semifinal ida, amigo. O sea, vos sos socio del Real Madrid, vas todos los partidos al estadio, fuiste a ver unos cuartos del Champions y una semi de Champions, en el mismo jugador metió 3 goles. Qué locura, hermano. Hack-trick. Pese al 3-0 en contra, el Calderón creía en la remontada. Orgulloso de no ser como vosotros. Último partido del Vicente Calderón, Y un cabezazo de Saúl encendió el infierno rojiblanco. ¡Gol del Atleti! Inmediatamente después, Varane derribó a Torres dentro del área y Griezmann marcaba de penalti cuando solo se llevaban 15 minutos de partido. 15 minutos y 2-0, A la mierda. Cuando estaban a un tanto de distancia, los de Simeone dieron un paso atrás. Esto era re flashero, amigo, el Vicente Calderón. Pasaban autos por abajo de la tribuna, boludo. Era medio raro eso, no me pueden decir que no. En el medio del partido y aparte. Y con Kroos y Modric al mando de la sala de máquinas, el Madrid comenzó a dominar. Benzema jugó como un gato sobre el alambre en la línea de cal. E Isco culminaba en gol, una jugada para la historia. Qué jugada de Karim, El tanto visitante y las paradas de Keylor desvanecieron las esperanzas rojiblancas y bajo una épica tormenta en el campo de su rival, el Real Madrid se clasificaba para una nueva final. El 3 de junio de 2017, Real Madrid y Juventus se citaban en el Estadio Millennium de Cardiff para entrar en la historia. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alexandro, Dybala, Higuaín, Mario Mandžukić. O sea, lo único que tienen en común con el 2015 es el arquero y la defensa. Literalmente, mitad de cancha para arriba, ninguno era titular en 2015. Y la mayoría ni estaba encima. Qué locura, boludo. Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo. Los italianos salieron a por todas y Keylor tuvo que salvar un duro disparo de Pjanic. Con el paso de los minutos, el Madrid se recompuso y Cristiano Ronaldo volvió a golpear primero con un derechazo a la red.
Como aparecía el bicho. La Juventus respondió con gallardía y con una media tijera de Mandžukić empató el partido. Tras el 1-1 del descanso, los de Zidane abrieron el campo y volaron sobre el césped en la segunda mitad. Uy, hermano. Al cuarto de hora, Casemiro mandaba un misil que se acabó colando en la portería. Tras el 2-1, el vendaval madridista era imparable y 2 minutos después, Cristiano empujaba el tercero a las mallas. Doblete del bicho. ¡Ziu! 5 a Neuer, 3 a Oblak, 2 a Buffon. Tranqui. El Madrid olió la sangre y la Juventus perdió los nervios. Cuadrado se fue a la calle y Asensio marcó el 4-1 para culminar una noche mágica. Tras 90 minutos de superioridad madridista, la Juventus alargaba su leyenda perdedora en las finales y los blancos engrandecían su historia. El Real Madrid se convertía en el primer campeón que repetía título bajo el formato Champions y levantaba al cielo de Cardiff su 12ª Copa de Europa. Impresionante. La verdad, impresionante. Voy a dejar mi like. Pensar que era imposible que un equipo gane 2 UEFA Champions League consecutivas con el formato de UEFA Champions League. Imagínate 3.